Saludos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de geometría analítica. El tema de hoy es distancia entre dos puntos. Obviamente ya en los videos pasados vimos todo lo referente a coordenadas polares, coordenadas cartesianas o rectangulares y obviamente a cómo poner o cómo ubicar los puntos dentro del sistema de coordenadas. Ahora, vamos a trazar dos puntos en nuestro sistema de coordenadas. Y recuerden que siempre la distancia más corta entre dos puntos va a ser una línea recta. Bien, pues en este tema vamos a ver cómo calcular esa distancia entre dos puntos, que siempre va a ser una línea recta. Ahora, obviamente necesitamos las coordenadas cartesianas o rectangulares. Vamos a trabajar solo con esas coordenadas. Y para esto obviamente vamos a repasar lo que vimos en los videos pasados. Nuestro primer punto obviamente en X tiene un valor o una coordenada de 1 y en Y tiene un valor o una coordenada de 2. Obviamente nuestro primer punto, su coordenada sería 1,2. Ahora, como es nuestro primer punto o así lo vamos a considerar, también le vamos a conocer como X1 y Y1, es decir, porque nosotros identificamos este punto como el punto número 1. En el segundo punto, obviamente, nuestra coordenada en X es 5 y nuestra coordenada en Y es 4. Ahora, nuestra coordenada cartesiana es 5,4. Pero como es nuestro segundo punto, también lo vamos a conocer como X2 y Y2. Ahorita vamos a ver por qué ponemos esas coordenadas con X1, Y1 y X2, Y2. Vamos a retomar un tema que estábamos viendo con las coordenadas polares. En este caso vamos a ocupar nuevamente el teorema de Pitágoras para poder calcular nuestra distancia entre dos puntos. Obviamente aquí nosotros tenemos una distancia, pero vamos a formar un triángulo rectángulo para poder calcular dicha distancia. Si ustedes se fijan, aquí nosotros podemos generar una línea recta, pero obviamente es paralela al eje X y necesitamos conocer su valor, ¿vale? Entonces, este vendría siendo un cateto de nuestro triángulo rectángulo que se va a formar. Digamos que este cateto se forma con los valores de X, porque es paralelo al eje X. Entonces, este cateto de X, digámoslo así, necesita un valor. Ahora, pongan mucha atención. Obviamente por visualización yo sé que aquí tengo 4 unidades. Si se fijan son 4 cuadros que forman este cateto de X. 1, 2, 3, 4. Obviamente ese es su valor. Pero necesitamos una fórmula para que matemáticamente nos permita obtener ese valor siempre. Si ustedes se fijan, para que yo pueda obtener este valor de 4, yo tendría que restar 5, que es mi valor de X2, si se fijan aquí, menos 1, que es mi valor de X1. Si yo resto 5 menos 1, obviamente me va a dar 4, son los 4 cuadritos que yo tengo aquí. Y obviamente nuestra fórmula matemática quedaría así, ¿no? X2 menos X1 para el cateto de X. Entonces, acuérdense, para obtener el cateto en X o de X, yo necesito restar siempre el valor de X2 menos el valor de X1. Ahora, también nosotros vamos a tener un cateto en Y o un valor que vamos a obtener con las coordenadas de Y para así formar nuestro triángulo rectángulo. Acuérdense que para poder obtener esta distancia de morado, que es la hipotenusa, yo necesito los dos valores de los catetos. Ya obtuvimos uno, el de X. Ahora el de Y, si se fijan, es exactamente lo mismo. Yo necesito solamente este valor, que por vista ya sabemos que son dos cuadros, es decir, este cateto vale 2. Pero también necesito una fórmula que me permita encontrar siempre ese valor, una fórmula matemática. Si yo a este valor de 4, que vendría siendo Y2, le quito el valor de 2, fíjense que aquí está,
el valor de 2 que es y1, me va a dar este valor, es decir, 4 menos 2. Este cateto de y vale 2. La fórmula quedaría así. Y2 menos Y1. Siempre. Para encontrar este cateto en Y, resto Y2 menos Y1. Siempre, siempre, cuando ustedes obtengan o quieran obtener una distancia entre dos puntos dentro del sistema de coordenadas, siempre va a haber un cateto en X y un cateto en Y. Siempre. Y siempre el cateto en X se va a obtener con X2 menos X1 y el cateto en Y se va a obtener con Y2 menos Y1. Obviamente, ya sabiendo estos valores de los catetos, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que lo aplicamos de esta manera. Esta fórmula, jóvenes y chicas, tienen que anotarla ahí en su libreta. Es muy importante. Esta fórmula se le conoce como la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Es así la fórmula, de preferencia es que la sepan de memoria, pero si no es así, ténganla en su formulario. Acuérdense que les he recomendado desde el inicio de los videos de geometría analítica que tengan por ahí sus fórmulas que van ocupando, ¿no? O sea, desde las coordenadas polares, rectangulares, etcétera. Esta es una nueva fórmula. Y pues con este ejemplo es como les explico cómo se obtiene esta fórmula, cómo obtenemos el x2 menos x1, y2 menos y1. Acuérdense que x2 menos x1 pues es mi cateto en x y obviamente lo tengo que elevar al cuadrado. Igual y2 menos y1 me va a dar el valor de mi cateto en y lo tengo que elevar al cuadrado. Acuérdense, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En este caso pues nos interesa solamente la distancia, por eso tiene la raíz, ¿no? Despejamos ese cuadrado. Entonces, en pocas palabras, chavos, esta es la distancia entre dos puntos. Importantísimo es que ustedes ubiquen el punto 1 y el punto 2, ¿vale? Alguien me puede decir, ¿qué pasa, profe, si el 5,4 lo considero como x1, y1 y el 1,2 como x2, y2? No hay problema, chavos. Simplemente tengan cuidado al hacer las operaciones. Vamos a ver más adelante un ejemplo para que quede esto más claro, pero mientras vamos a sustituir estos valores así como están para obtener la distancia desde el punto 1 al punto 2. Obviamente acuérdense, x2 acá lo tenemos en la parte de arriba, x2 su valor es 5, por eso lo pusimos aquí, menos x1 que su valor es 1, ¿no? Luego y2, vamos a ponerlo por aquí, y2 aquí lo tenemos, su valor es 4, por eso pusimos este 4 acá, y menos y1, y1 su valor es 2, por eso colocamos el 2 acá, ¿vale? Repito, de este x2 su valor es 5, por eso pusimos el 5 aquí abajo, y y1 su valor, perdón, x1 su valor es 1, por eso lo pusimos aquí. Entonces, pues es de que empecemos a hacer la resta. 5 menos 1 es 4 y 4 menos 2 es 2, literalmente ese es el valor de los catetos que tenemos aquí. Y pues sigue elevar al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 y 2 al cuadrado es 4, ¿no? 16 más 4 es 20 y la raíz de 20 pues nos da como resultado una distancia de 4.47. Entonces, es así como se obtiene la distancia entre dos puntos. Espero que haya quedado claro, sobre todo cómo se forma esta fórmula. Y más adelante vamos a ver un ejercicio para que quede un poquito más claro. Y nos vemos en el próximo video, chavos. Cuídense.